Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un directo muy interesante, muy especial sobre un tema que a veces es una cosa que siempre tenemos ahí en la consulta, siempre tenemos una duda con los pacientes. Y hace unas semanas contacté con uno de los probablemente divulgadores científicos más reconocidos o con más actividad en redes sociales, y la verdad que con unos vídeos, yo al menos lo sigo en YouTube, aunque he visto que tiene un canal en Twitch muy interesante, que es Javier Butragueño. Javier Butragueño lo voy a presentar, voy a ver si se conecta, si podemos hacer que se conecte. A ver, lo voy a ir presentando mientras tanto. Es doctor en las ciencias de la actividad física y el deporte, doctor de los de verdad, de los que han hecho una tesis doctoral, que ha trabajado durante 12 años en laboratorio de fisiología. Ahora tiene varios proyectos en marcha que mejor que ahora que los comente él. A ver si se nos conecta. Vamos a ver si lo invitamos para que... Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Sí, perfecto. Te estaba Bien. presentando, Muy bien. aunque bueno, obviamente creo que no necesitas presentación viendo tus perfiles en redes sociales, todo lo que has hecho, y comentaba yo que yo te conocí a través de unos vídeos de YouTube, porque sí que es un tema, el Ah, tema de la obesidad, que siempre me interesa, y que, como tú sabrás, muchas veces los médicos no estamos del todo bien formados, y sobre todo el mm, tema de la tecnología creo que es un factor muy importante. Y yo vi un vídeo tuyo desglosando un artículo científico en junio de hace un año, ah, que bueno, me encantó porque el paper, obviamente, el artículo era muy bueno, y sobre todo la forma en cómo lo explicabas y le dabas tú una vuelta, incluso lo criticabas, que también es muy interesante cuando hay una revisión sistemática de artículos. Y, claro. y te voy a contactar con él porque a veros, es un tío que sabe de esto, un tío que lo explica muy bien, y que yo creo que podemos hacer una charla muy entretenida, sobre todo para ayudar a los pacientes, porque encima son los que les va a interesar. Pues muchísimas gracias. Yo te conocí a través de Mario Redondo y la verdad es que a mí me encanta poder tener conversaciones con otras profesiones porque de fisiopatología vosotros sabéis muchísimo y entablar conversaciones siempre se aprende. Entonces para mí es fascinante y te lo agradezco que me hayas invitado porque el que más va a aprender seguramente sea yo. Pues mira, yo la verdad que que una de las cosas que siempre pasan en consulta, ¿no? Que te dicen, claro, cuando un oncólogo sabe poner quimio, sabe poner radioterapia, el cirujano sabe operar, pero luego hay cosas que desconocemos, ¿no? Y es, por ejemplo, Mm. cuando te preguntan, Miguel Ángel, ¿qué relación tiene el que yo tenga este sobrepeso, esta obesidad, con que yo haya desarrollado un cáncer o que pueda tener una recaída? Y yo, claro, siempre dicen, obviamente, lo básico, ¿no? Mejor estar Mm. sano, mejor no te Claro. fijes tanto en la estética, fíjate en lo que es importante estar sano. Pero claro, exactamente, ¿qué puedes decir tú exactamente de la relación de la obesidad y el cáncer? Pues a ver, yo siempre digo que a mí me gusta ver la relación que hay en la obesidad y el cáncer como una parte preventiva, ¿vale? Es decir, yo no trabajo con personas con cáncer directamente y sí que lo que hago es derivar, ¿vale? Yo si tengo una persona con cáncer, derivo o a Mario, o a Lucía, o a Soraya, o a gente que esté especializada en ello. A mí me gusta más la parte de salud preventiva o prevención y entendiendo la prevención una de las variables como la obesidad, ¿no? Y entonces, yo no es que lo diga como Javier Butragueño, es que ya hay un grupo de expertos a nivel mundial que te está diciendo, oye, con publicaciones muy recientes de 2020, 2021, que te están diciendo, oye, hay una relación directa entre el exceso de peso y 13 tipos de cáncer. De 25 que evalúan, 13 tipos de cáncer están relacionados con un exceso de peso. Ahora, como siempre, como has dicho bien, yo esos artículos lo que intento es, vale, todo el mundo que tiene un exceso de peso tiene riesgos para tener un cáncer. Esa es mi pregunta, ¿no? Es la pregunta que yo me hago. Entonces, la hipótesis que yo me hago, ¿no? A nivel de investigación, y digo, pues mi respuesta personal, la mía personal es no, ¿vale? La respuesta personal es no.
Pero sí que es cierto que cuando ves una variable de personas que han estado durante un periodo muy extenso con un exceso de peso, que tienen un síndrome metabólico y que luego tienen alteraciones que son crónicas, es decir, que se han cronificado en el tiempo, como puede ser una inflamación, como puede ser una hiperinsulemia, como puede ser hipoglucemias continuadas o picos descontrolados, como puede ser, yo qué sé, cosas que se generan con la expansión del tejido adiposo, que pueden ser situaciones de hipoxia, es decir, la apnea obstructiva del sueño. Todos esos valores, si los unimos y los mantenemos en el tiempo, son un factor de riesgo muy importante, que añadidos a otros factores de riesgo que no estamos contemplando, como puede ser la contaminación, la falta de luz solar, el estrés laboral, el estrés familiar, todo eso hace un cóctel molotov, ¿vale? Entonces, ¿la obesidad sola per se, es el gran problema? Bueno, pues es un potenciador muy grande de posibles problemas, pero no es el único, es la suma de varios. Mira, yo me acuerdo, empecé a interesarme por esto, sobre todo el tema de la obesidad, o más a fondo, cuando vi un artículo, no recuerdo muy bien, que era que la incidencia por cáncer, bueno, esto es como todo, ¿no? Son revisiones muy grandes, ¿no? En el Reino Unido, decían que veían más cánceres por culpa de la obesidad que por el tabaquismo. Obviamente no hay que saberlo, tampoco hay que decir, no, es que, bueno, la obesidad ya es un factor a tener en cuenta, no, pero obviamente que era como diciendo, le damos mucha importancia, sobre todo yo que tengo hijos, una de las cosas que más me preocupa es la alimentación de ellos, ¿no? La prevención, no, porque cuando uno ha tenido ya la patología, es un proceso, como tú comentas, una inflamación continua que acaba provocando una mutación en una célula y un cáncer. Pero esto es lo que antes hemos hecho desde que teníamos 2 añitos o 1 año desde que nacimos, y esto es súper importante. Y por cierto, un proyecto tuyo va de eso, que me gusta mucho, ¿eh? Sí, porque fíjate que yo una de las situaciones que yo ahora mismo, no es que me angustien, pero sí que me preocupan mucho, es lo que se está empezando a ver en la edad infantil, ¿vale? En lo que es desde los 6 hasta los 10 años, ¿vale? Que esto, pues los pediatras son los que más casos se están encontrando, que son más casos de diabetes y más casos de hígado graso en niños. Entonces, esto significa que está habiendo, por algún motivo, a nivel social, a nivel de crecimiento pues occidental, no sé, yo no lo sé. Yo creo que vivimos en un ambiente bastante dañino o obesogénico también que te incita a eso. Pero claro, yo pienso, el niño de 6 a 8 años no tiene poder de decisión todavía. Quien decide son sus padres, o su padre, madre, me da igual quién sea, pero son los que toman la decisión de qué se va a comprar, cómo se va a cocinar y qué vamos a enseñar en casa. Entonces, en el proyecto que hay en los colegios, lo que se intenta es enseñar a los padres, a los comedores, a los profes. Muchos profesores tienen muchos mitos arraigados y les cuesta entender muchas cosas de las que les explicamos. ¿Por qué? Yo creo que falta una divulgación seria y que la gente quiera escucharlo realmente. Mira, Javier, te recomendaría que hicieras lo mismo en los hospitales, porque si vieras los menús de los pacientes, hoy, por ejemplo, estaba en la planta viendo a un paciente y veía su menú y decía, es que tiene todo para que vaya todo mal. Colacao, natillas... Claro, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que eso lo vemos y dice, bueno, si no pasa nada, lo normalizamos muchas cosas y quitar esa norma es muy difícil. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que además que lo estoy viendo aquí. Tú imagínate, hay mucha gente que cuando está por la tarde, como tiene sed, no bebe agua porque no le gusta y tiene una Coca-Cola. Y yo digo, pues a lo mejor un gazpacho, que no voy a hacer marca, pero un gazpachito que está fresquito, no sé qué. Son cambios que dice, pero ¿cómo te vas a pedir un gazpacho? Sal a un bar y pídete un gazpacho por la tarde, que te llaman loco, ¿vale? Y entonces, ¿por qué? Porque no está normalizado, pero es más sano. Entonces, es una ambivalencia. Realmente es una contradicción muy fuerte. Yo quiero poder salir y tomar algo que sea sano, pero lo que tengo en mi entorno no lo es. Yo voy al hospital, que supuestamente es un centro de salud, y me encuentro
con que estoy con un problema, con un periodo de recuperación de una enfermedad y me están dando alimentación que me va a subir el índice glucémico, que no me va a hacer que mis nutrientes sean los necesarios para reparar los tejidos o para que el sistema inmune esté muy fuerte para poder trabajar. Es una contradicción súper grande. Entonces, claro que hay que romper muchos mitos, claro que hay que romper muchas barreras todavía. Y estamos en el 2021, fíjate con lo que ya conocemos. ¿Por qué? Pues yo no te sé decir la respuesta, sinceramente. Sí, probablemente hay muchos ítems sociales, ¿no? Ítems, obviamente, de publicidad, ¿no? Y muchas cosas que... Muchos lobbies. Que obviamente son empresas que al final saben cómo afectar al cerebro para que tú pidas ciertas necesidades que a lo mejor obviamente no necesitas. Y de hecho, mira, hay un artículo muy bonito del tema de cuando la gente pierde peso, qué es lo que ocurre a nivel de la sensación percibida que tiene el cuerpo para pedirle un tipo de alimento, es decir, las preferencias de alimento. Entonces, incluso una persona que ha perdido peso, tiene un problema, tiene una enfermedad, le llevas al hospital, le pones el colacao y le pones un gazpacho y te va a coger el colacao, porque el sistema nervioso central le está diciendo, oye, coge esto, que tú has estado en un periodo de pérdida de peso, tú tienes un set point, tienes un punto de ajuste alto, tienes que recuperarlo y esto te lo va a aportar porque ya lo conozco. Estos nuevos estudios son espectaculares, entenderlos, porque dices, oye, que estamos como muy enganchados, estamos como si fuese una droga. Correcto. No, y la verdad que es uno de los problemas, ¿no? Que a veces, sobre todo, mira, sobre todo uno de los cánceres más frecuentes, que es el cáncer de mama, hay un tratamiento que es la hormonoterapia, que se utiliza durante 5 años, que provoca, pues, obviamente, aumento cambios a nivel de lo que es el cuerpo, más aumento, posibilidades de coger un poco de peso, también un poquito de cansancio, que hablaremos de una de las partes importantes de directo, que es la actividad física, que es por lo que... Y la verdad que ahí es uno de los casos para mí más complejos de tratar, porque normalmente mujeres jóvenes, algún hombre también, pero mujeres jóvenes que cogen un poquito de grasa corporal por culpa de la cantidad, por efecto de la hormonoterapia, y a eso se junta también un cansancio que suele provocar la hormonoterapia, que cuando tú te recomiendas hacer ejercicio físico, entramos en una lucha que no sabemos muy bien al final quién acaba ganando. A ver, es que esto es un tema que a lo mejor a la gente le explota la cabeza, porque claro, si yo te digo que a lo mejor que el ejercicio es un arma de doble filo, la gente dirá, pero este hombre ¿qué está diciendo? Cuando tendría que estar defendiendo el ejercicio. Y yo defiendo el ejercicio desde una parte metabólica, no desde una parte de gasto energético, ¿vale? Es decir, mucha gente está utilizando el ejercicio como un potenciador del gasto energético. Y creo que no se debería estar utilizando así en muchos casos, sobre todo en problemas de obesidad con síndrome metabólico y con problemas con personas que a lo mejor tienen un cáncer que debido a la hormoterapia lo que tenemos que conseguir es que a través de las señales que produce el sistema musculoesquelético contrarrestemos todos los procesos hormonales o hagamos que sea como una barrera, un freno a esos problemas hormonales que nos pueden estar dando, independientemente del porcentaje graso, ¿vale? Independientemente del porcentaje graso, que sí que hay que controlar, pero posiblemente sea más interesante a través de una correcta alimentación que el del propio ejercicio. El ejercicio lo tendremos que ver de alguna manera como un potenciador metabólico, es decir, como una lucha que va a haber metabólica del cáncer con el ejercicio por una lucha por los nutrientes. Es decir, lo que le estamos quitando al cáncer son nutrientes. Es decir, incluso el cáncer lo que necesita es oxígeno. Cuando yo hago mucho oxígeno, cuando yo hago un ejercicio de una intensidad en concreto, mi cuerpo dice, oye, ¿hacia dónde tengo que llevar el oxígeno? Pues se lo estoy quitando a una parte del tumor que habría que ver cómo responde luego, ¿no? Y en qué grado está ese tumor. Entonces, el ejercicio puede ser un potenciador, pero a lo mejor, como está habiendo un gasto energético, esa persona dice, tengo que comer más. Es que necesito, como tengo ese set point,
de ajuste, de riesgo. Es decir, al final el cuerpo habla yo lo entiendo como que tiene aquí una persona que dice, a ver, ¿qué factores de riesgo nos podemos encontrar y lo voy a prevenir? Es decir, son como la innovación del cerebro, es decir, como los aspectos disruptores que dicen, vale, ¿qué puede ocurrir si ocurre esto? Pues si ocurre esto, yo tengo que hacer esto. Y cuando ocurre, ya lo hace previamente. ¿Para qué? Para protegerse. Claro, esto es una cosa que entenderla, ostras, yo lo estoy contando de manera muy simple, pero tiene tela. No, complicado es, porque claro, ahí da una sensación muchas veces cuando estás, claro, tú estás en una consulta y te dicen, ¿qué hago, no? Y tú, bueno, come mejor. Obviamente, yo siempre derivo a un nutricionista, es decir, yo hasta donde llego creo que es necesario que un nutricionista esté en los servicios de oncología. O sea, es algo para mí. Yo también, Yo no sé de nutrición, yo sé lo básico de nutrición, pero obviamente no sé pautar una dieta, ni sé cómo gestionarla, ni cómo cuando hay un momento que no se cumple, cómo saber reconducir esto. Yo no estoy formado para eso, al igual que ni para psicología tampoco estoy formado. Ni una de las cosas también que yo creo que es algo muy necesario, que se está haciendo algún proyecto en forma piloto en algún hospital, es el tema del ejercicio físico para pacientes con cáncer. Claro. Hay alguna pregunta que nos han puesto por ahí con el tema del ejercicio de fuerza, que ahora empieza a ponerse, como entre comillas, muy de moda en pacientes con cáncer. Una cosa porque nosotros directamente siempre, los oncólogos siempre hemos dicho, no, usted camine, salga a caminar, haga vida normal, pero, y doctor, claro. ¿qué es una vida normal? Claro. Y ahí va a depender mucho de la condición física de la persona. Es decir, y esto todavía, fíjate que en nuestro entorno también cuesta entenderlo. Es decir, tenemos que conseguir nosotros, ¿no?, que la gente no se sienta que está clasificada, pero nosotros clasificar a la gente en baja condición física media y alta condición física. Y vamos a tener gente con cáncer que tiene una alta condición física y gente que tiene una muy baja condición física. A partir de ahí vamos a poder... Interesante esto, yo no lo había pensado nunca así, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que a partir de esa diferenciación vamos a poder pedir ciertas cosas. Porque, por ejemplo, si tenemos una persona con cáncer que tiene un consumo de oxígeno de 19 mililitros por minuto por kilogramo de peso, posiblemente esta persona, en cuanto se va a fatigar mucho, va a añadir la fatiga de la propia terapia que estamos haciendo con la propia fatiga de la condición física. Es decir, que esa persona que tiene una condición física muy baja a nivel cardiorrespiratorio, sería muy interesante hacerle fuerza, porque no tiene una demanda cardiorrespiratoria tan importante, ¿vale? Ahora, si yo tengo una persona con una condición física media o alta, sería muy interesante combinar ejercicios de fuerza de alta intensidad con ejercicios de intensidad cardiorrespiratoria alta, lo que se dice un entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? Pero tendríamos que ver ese entrenamiento de alta intensidad, ¿cuánto tiempo? 4 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos. Mario, por ejemplo, lo hace mucho con la Cargirus que tiene ella. Bueno, él no me acuerdo qué ergómetro tiene, pero bueno, hay un ergómetro que, por ejemplo, que es la Wattbike, que te puedes hacer trabajos de potencia de 10 segundos, que son trabajos de potencia anaeróbica, que son muy interesantes para contrarrestar para luchar contra el propio tumor, ¿vale? Entonces, el entrenamiento de fuerza es lo mejor. Creo que es muy buen entrenamiento si lo concebimos como algo metabólico, si lo concebimos como que el músculo está mandando señales a diferentes sistemas y órganos que están a su alrededor, no como un factor de gasto energético. Ahora, a lo mejor hay gente que dices, oye, le hago un análisis y digo, ¡buah!, que esta persona tiene una masa libre de grasa muy bajita, es decir, tiene una masa muscular muy deteriorada. A lo mejor ahí sí que me interesa hacer un trabajo de hipertrofia, de decir, vamos a aumentar el tamaño de la sección transversal del músculo. Simplemente eso va a hacer que gane también fuerza, pero va a mejorar los procesos incluso de las terapias, de la hormoterapia. Porque
tú piensas que luego además, si la respuesta que va a tener el músculo, es decir, que va a utilizar sustratos y va a mandar señales al tejido adiposo, el tejido adiposo se va a volver más funcional. El problema que tenemos del tejido adiposo muchas veces es que está dañado, está enfermo. Y entonces se produce todos esos vasos sanguíneos que están, yo siempre digo, el tejido adiposo que se va expandiendo, le va costando introducir los vasos sanguíneos ahí, pero aquí lo que está produciendo, lo que está mandando son todas aquellas hormonas que se están produciendo por ejercicio y oxígeno también. Si no llega, ¿qué es lo que ocurre? Que se generan situaciones de hipoxia. Entonces, empieza a haber una aceleración de la muerte celular, de la muerte del adipocito. Entonces, lo que hace eso es que hace que haya una activación del sistema inmune de un estado M2 a M1, se activa y entonces empieza a producirse esa inflamación crónica. ¿Cómo lo podemos disminuir? Sigo diciendo, alimentación que no es restrictiva, que es simple. O sea, yo nunca jamás haría una dieta de 800 kilocalorías a una persona que está o en un tratamiento con cáncer. No, intentaría que comiera de muy buena calidad y que utilizara mucho, que tuviera una cantidad de energía muy buena, pero de muy buena calidad. Y luego, poquito a poco, con el ejercicio, que fuera capaz de utilizarla, porque el problema es que no se utiliza, es que hay mucha energía que no se utiliza y entonces enfermamos. Correcto. Mira, yo una de las cosas que hablé con Mario, que hicimos un directo ahora en medio año, por ahí, por Navidades, ¿Sí? que claro, siempre nosotros hablamos del ejercicio físico como el cáncer, ¿no? Es decir, yo he tenido mi tratamiento, mi quimio, mi radio, mi cirugía, y cuando acabo ya tengo los efectos secundarios de los tratamientos, que obviamente los hay, más o menos, es cuando empiezo a hacer ejercicio físico. Claro, a mí Mario me decía, es que ahora ahí tenemos dos problemas gordos. Uno, la propia inactividad de mucho tiempo, junto obviamente con que no partimos de un nivel así para más bajo. Es que es lo que te decía, si antes de la terapia, esto pasa en cirugía bariátrica también, ¿eh? Es decir, por eso es que luego todo se puede unir mucho. Si yo parto de unos niveles de fuerza medidos por dinamometría de 22 kilos, cuando lo alto sería tener 40, ¿vale? Cuando yo empiece a recibir quimio o cuando yo empiece a recibir un tratamiento hormonal, la propia fatiga o simplemente el propio tratamiento con sus propios efectos secundarios va a hacer que eso disminuya. Entonces, una persona no va a poder abrir ni una botella. O sea, fíjate lo que le va a condicionar en la calidad de vida. Entonces, lo que dice Mario, que tiene toda la razón del mundo, que a mí me encanta charlar con él, es, hay que subir antes del propio tratamiento, tendría que haber un preoperatorio o un pretratamiento donde vamos a intentar llevarte al máximo. Ahora, no todo el mundo tiene la sensación de poder hacer eso. Es decir, el problema es que no estamos acostumbrados a esto. Con el cáncer, lo que ocurre no ocurre con otras patologías, como la diabetes o la obesidad. El cáncer da miedo, porque me puedo morir. Entonces, como me puedo morir y está tan arraigado eso mentalmente, la persona, muchos dicen, muchos, no todos, tengo que hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque quiero sobrevivir. Y eso potencia mucho el que nosotros podamos trabajar bien. Pero es un tema psicológico. Mira, yo creo mucho en una cosa que empieza también a estar de moda, que es la prehabilitación al cáncer. Es decir, sí. desde que tú, por ejemplo, que es lo que comentaba Mario, desde que, por ejemplo, a ti te diagnostican, te hacen un TAC, una analítica o una biopsia, hasta que empiezas un tratamiento, pasan 3-4 semanas, que es un proceso muy bueno, en el que el paciente, por desgracia, está pasivo, esperando que me llamen, cuando podría estar activo, que es diciendo, doctor, o quien sea, ¿qué me va a pasar como posible efecto secundario de esta cirugía de colon? Tal, pues ya que empiece con entrenamiento, con nutrición. Entrenamiento de fuerza, sí, entrenamiento aeróbico para mejorar las capacidades cardiorrespiratorias, trabajo inspiratorio, o sea, hay mucho. Y de hecho, los fisioterapeutas, yo creo que ahí están muy mal aprovechados. Es decir, creo que en esa primera fase
independientemente de los problemas que haya entre colegios, que eso es independiente porque luego en la vida real no estamos con estos problemas, el fisio tiene es como la prehabilitación cardíaca. Es decir, hay que coger, es igual, es que hay que coger cosas que están bien hechas de otras patologías y decir, vale, si tú tienes un problema cardíaco, yo voy a coger, te voy a prehabilitar, voy a tener una primera fase y luego una segunda o tercera fase con los especialistas en ejercicio o los educadores físicos para potenciar luego ya todo, ¿vale? Es decir, incluso en trabajo, en propio trabajo, a lo mejor el trabajo inspiratorio lo hace el fisio y el trabajo más de alta intensidad o de fuerza lo puede hacer un educador físico. Pero tenemos que romper barreras en hospitales, o sea, ahora lo que hay y lo que tiene que haber es relación entre clínicas privadas y centros privados. ¡Pum! Es lo más rápido. Es lo más triste porque requiere dinero, pero es lo más rápido. Ahora, hombre, a ver, la Asociación Española contra el Cáncer tiene programas gratuitos, pero son en grupo. Entonces, el grupo es lo que te he dicho yo antes. Si yo tengo un grupo de 5 personas, de 10 personas, el que tenga baja condición física o el que tenga alta, la adaptación va a ser diferente. Es decir... Mira, claro que si al final buscamos tratamientos individualizados de quimio y de radio, habría que hacer tratamientos individualizados de todo lo que hay complementario, que al final es calidad de vida. Claro. Y ojo, y es que yo te comento, por ejemplo, en mi hospital, que es un hospital grande, no tenemos nutricionista, o sea, accesible me refiero. El fisioterapeuta es a través de rehabilitación, o sea, que es un poco complejo, y el psicólogo es de la Asociación Española contra el Cáncer. Es decir, que y probablemente todo esto nos ahorraría un montón de dinero de efectos secundarios, de ingresos, bueno, y obviamente calidad de vida del paciente, que al final es lo más importante. Tú piensas que un sistema de preentrenamiento previo, es decir, como terapia previa al tratamiento, podría hacer que todo el proceso de fatiga, que todo el proceso, incluso la reducción de costes a nivel de quimio, de hormoterapia, se reducirían, igual que demostró en su día Javier Morales en sus estudios con niños, pues esto con mayores también ocurriría. Es decir, piensa que si hay un aumento del peso, yo consigo disminuirlo de manera adecuada, y todos los nutrientes, toda esa quimio, todos esos procesos que están ocurriendo en el cuerpo llegan como tienen que llegar, quitaríamos tiempo de tratamiento, la persona se encontraría mucho mejor, aunque se encontraría mal, pero si parto de aquí y estoy aquí, no es lo mismo que partir de aquí hasta aquí, y sería salud para la propia persona. Entonces, creo que hay que hacerlo, creo que hay que apretar, creo que es momento también de que todos los que somos profesionales empujemos un poquito, venga, vamos. A lo mejor no llega en nuestra época. Yo siempre digo, yo trabajo para los que vienen detrás, es decir, para los que vienen 10 años detrás, que a lo mejor consigamos abrir una puerta. Que hoy tú hables conmigo es una puerta, porque hace 10 años ningún médico quería hablar con un entrenador, porque no nos tenían en cuenta. Entonces es un paso. Ahora, Mario, Lucía, yo, tenemos que introducir para que más gente entre, para que empiece a entrar más gente. O sea, yo creo que ese es nuestro papel. Yo siempre pienso que esto es un abono para en un futuro tener resultados. Y resultados no es que ciertas en clínicas privadas funcionen más o funcionen menos, sino que entre dentro de la seguridad social o entre dentro de los accesos que como todo el mundo debería tener. Es decir, que algo sería, pero obviamente, claro, las circunstancias son las que son. Y el paciente tiene que presionar, ¿eh? Un paciente informado que diga, no, es que yo sé que con el ejercicio voy a estar mejor. ¿Por qué en este hospital no me dan ejercicio? Correcto. Sí, señor. Y venga. ¿Por qué? Porque lo que tienes que entender la gente, lo que pasa es que todavía no, yo creo que está creciendo mucho todo el tema del ejercicio, que yo te sigo diciendo, yo no lo considero como la superterapia. Es decir, yo creo que vosotros, los oncólogos, tenéis un conocimiento a nivel farmacológico, a nivel de dosis de quimio, que es espectacular, y el tratamiento de ejercicio tiene que ser coadyuvante, es decir, de momento tiene que ser progresivo. Y luego tenemos que intentar investigar realmente las intensidades que pueden ser interesantes y no pueden dañar, porque podríamos dañar. Es lo que te he dicho, es un arma de doble filo.
Es un arma de doble filo. Si hacemos una restricción calórica alta con un ejercicio muy intenso, oye, ojo, cuidado que a lo mejor lo que estamos haciendo no es lo mejor para la persona, ¿vale? Entonces, Mira, eso es lo que yo creo. Ese tipo de paciente, bueno, como todo paciente al final, tiene mucha médico-dependencia. Me refiero, Sí. si el médico no me lo dice, yo no lo hago. Y obviamente eso no me parece mal, pero hay ciertas cosas que por desconocimiento del propio médico, porque te lo digo yo hablo con colegas y muy pocos prescriben derivan pacientes a nutrición o a un entrenador físico. Claro. Es decir, que probablemente esto es cuestión de generación también de los propios de los que están en el hospital, primeramente de todo. Sí. Entonces, Si lo haces tú, en el momento que tú, yo siempre lo digo, en el momento que tú lo hagas, tú ya tienes ese concepto. En el momento que tú derivas y empiezas a ver que tus pacientes están mucho mejor, tus compañeros, tus colegas, muchos que te habrán dicho que eres un loco, dicen, ostras, cuidado que aquí algo estaba haciendo que nosotros no estamos haciendo. Y es progresivamente la suma de muchas cosas. Es que el médico esté concienciado, el médico que quiere, porque el que no quiere no le vamos a convencer. Entonces, el que esté concienciado, las nuevas generaciones que sepan que el ejercicio, que lo practiquen, porque el problema es que muchas veces con endocrinos yo digo, pero ¿cuántos de vosotros practicáis ejercicio? ¿Cómo vais a prescribir ejercicio si no sabéis ni os gusta a vosotros? Entonces, no entendéis lo que es hacer un entrenamiento de alta intensidad. No sabéis lo extenuante que es. No sabéis lo que es un entrenamiento de fuerza porque no lo habéis hecho nunca. Entonces, hay que entrenar, hay que vivirlo y hay que saber el motivo por el que entreno. Hay que saber que es no solo estética, que lo es, que también hay una pata muy importante de la estética, pero hay una parte de la salud metabólica, es decir, cómo estamos utilizando toda esa energía que estamos introduciendo, sabiendo que vivimos en una sociedad sobrenutrida. Entonces, oye, si nos estamos sobrealimentando, vamos a utilizar correctamente la energía que estamos utilizando. ¿Con entrenamiento de fuerza? Sí. Yo no evitaría entrenamientos de cardiorrespiratorios. Creo que es un error, porque creo que el consumo de oxígeno, o sea, creo que la capacidad de introducir oxígeno en el cuerpo se da con ejercicios cardiorrespiratorios. Y ahí tenemos quimiorreceptores específicos y especializados en entender cuánta cantidad de oxígeno entra, qué tipo de oxígeno entra, cómo distribuirlo, cómo utilizarlo, que si no lo hacemos nunca, se atrofian. Por lo tanto, hay que hacer una combinación de entrenamiento. Quería comentarte, no sé exactamente qué sabes sobre... Mira, hay una cosa hay alguna pregunta que también se ha hecho de eso. No vamos a hablar de dietas porque obviamente yo no soy nutricionista ni soy endocrino, como he comentado anteriormente, pero algo que se está poniendo muy de moda es el tema de la cetosis, el tema de hay una pregunta que hacían cuando anunciamos el directo, que si hablamos de dietas cetogénicas. Sí que es verdad que la dieta cetogénica, probablemente, y los estudios, ¿no?, que hay así obviamente en animales, la verdad que es muy buena, esperanzadora. Obviamente solo es una parte del tratamiento, no hay que pensar que esto ya es la panacea, ojalá. No sé tú qué piensas sobre la cetosis y en general con las... Mira, nosotros en la academia teníamos una formación de dieta cetogénica, porque a mí me interesaba además mucho conocerla, que la daba Ismael Galancho y Borja Bandera, que uno es endocrino y Ismael pues es especialista en nutrición y demás, ¿no? Y fíjate, mira, yo sigo diciendo, yo le diría a la gente, no sé cuánta gente lo verá, que no polaricen, que no se obsesionen. Es decir, la dieta cetogénica es una gran herramienta en un momento puntual que puede ayudar mucho, pero que no se debería mantener durante toda tu vida. Es decir, hay gente que dice, ¿cuánto puedo mantener la dieta cetogénica? Pues oye, pues durante un proceso que te lleve un especialista y luego no le tengan miedo a ciertos alimentos, porque esos miedos a los carbohidratos podría hacerte derivar en otro problema, ¿vale? Es decir, no puedo comer carbohidratos. Sí puedes comer carbohidratos, ¿vale? Es decir, a lo mejor yo hablaría de una dieta baja en carbohidratos, ¿vale?, que se acercase a una dieta cetogénica y que viéramos progresivamente cómo se va adaptando.
Luego, la dieta cetogénica, no creo en ella, no, totalmente, o sea, no quiero que se quede esa idea. Creo mucho en ella para muchas cosas, incluso para el tema de obesidad, pero sigo diciendo que es una herramienta más. Dentro de mi caja de herramientas es una herramienta más, como puede ser el ayuno, como puede ser una dieta o una alimentación basada en plantas o una dieta mediterránea. Es decir, y luego, claro, dependerá mucho de la persona, es decir, del contexto que tenga, de lo que pueda comprar, de lo que no pueda comprar, de la formación que pueda tener, de la que no pueda tener. ¿La dieta cetogénica? Sí, me gusta. Hay ya estudios, pero creo que se tiene que seguir estudiando. Hay que tener cuidado todavía. Creo que hay que hacer más estudios que corroboren ese tratamiento. Y que si lo haces, que sea un especialista, que sepa y que esté especializado en dieta cetogénica y que te controle. Yo, por ejemplo, una de las preguntas que también había es, durante los tratamientos de quimio y radio, hacer cetosis. Yo probablemente no lo recomendaría durante los tratamientos, ojo, no digo como antes o como después. Yo te diría, ¿qué evidencia hay? ¿Qué evidencia hay a nivel científico de estudios que hayan hecho cetosis durante la propia quimio con resultados relevantes en una población en concreto, con una situación en concreto? Es decir, que mucha gente dice, hay este estudio de dieta cetogénica en pacientes con cáncer. Y yo digo, vale, son mujeres de 40 a 50 años que tienen un porcentaje, tienen un IMC, que tienen un contexto de 3 meses, de 4 meses. No hay estudios muy largos, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso te digo, lo que tú dices, yo lo comparto. Es decir, ojo, cuidado. De primeras, cuidado, porque si no sabemos todo lo que puede ocurrir, poner en riesgo es perjudicial. Por eso también digo que los estudios en ejercicio tienen que crecer para decir, no, ya hay mucho, pero decir, no, esto funciona, esto se recomienda. De hecho, la SEOM publicó recientemente un consenso de ejercicio, o sea que ya empieza a tener volumen y capacidad para decir, sí, esto es bueno. La dieta cetogénica, yo no soy especialista, yo diría que, ojo, cuidado con especialistas, y que a lo mejor en momentos puntuales, para personas puntuales, podría ser interesante. Lo que comentas de los de la SEOM, ya llevamos 40 minutos, tampoco vamos a hacerlo mucho más largo, ¿no? Para no aburrir a la gente. Lo que comentas de la SEOM, que sí que es verdad que ya es el primer paso para un cambio, ¿no? A nivel de lo que es el entrenamiento físico, empieza a entrar en la sociedad, ¿no? Española, como factor. Yo sí que recomiendo siempre, y esto es muy importante, y con lo que comentas de Mario, lo que comentas de los compañeros especializados en esto, es que hay que saber quién tiene que hacerte el entrenamiento. Porque, el entrenamiento no es un día ir y el día siguiente que me duela todo, que empieza a dolerte, porque piensa que un paciente que ha tenido, por ejemplo, un cáncer, que tiene una cicatriz y empieza a tener dolor en esa zona, lo primero que piensa es, ¿no habré recaído yo en esa zona? Entonces, hay que evitar que el cuerpo se convierta en como tú comentas, un arma de doble filo, pero también doble filo psicológico, de que, esto no me está beneficiando, al contrario, me está provocando dudas. La persona que sabe, es decir, yo, por ejemplo, yo lo que te he dicho al principio, yo derivo. Es decir, cada uno tiene que saber en lo que se ha especializado. Es decir, si yo tuviera un paciente con cáncer que me dice, oye, Javi, por favor, quiero que me entrenes, vale, vamos a pedir informes, vamos a pedir tal, yo lo derivaría directamente. Pero si está con mucha necesidad, yo diría, Mario, ayúdame, o Lucía, ayúdame, mira, tengo esto es lo que ocurre, dame recomendaciones. Yo siempre digo, ¿qué es lo que no debo hacer? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo no debo hacer para saber que a partir de ese punto yo puedo trabajar tranquilo? Entonces, yo creo que derivar a especialistas, igual que yo me he especializado en obesidad, hay gente, Mario, Lucía, Soraya, Lucía Gil, se han especializado en cáncer. Entonces, y ejercicio, pues oye, deriva compañeros, y todo lo que derives te va a repercutir seguramente porque, pues mira, pues hay otro compañero, a mí Mario me deriva, gente con problemas con obesidad y demás. Derivar probablemente es lo mejor que puede pasar, es decir, asumir que a mí me pasa, yo por ejemplo, si no controlo algo, yo no voy, es que estás engañando, o sea, estás intentando, no engañando, pero no estás dando el mejor servicio a la persona que tienes delante, y eso también yo creo que es bueno para uno mismo, ¿no? Saber hasta...
Y sobre todo, y luego otra cosa que es muy importante, formarse. Yo creo que tiene que haber médicos que quieran formarnos a nosotros. Es decir, yo quiero saber cómo funciona una terapia hormonal, quiero saber qué es lo que estás viendo tú en consulta, quiero saber qué dosis utilizas, quiero saber qué casos raros has encontrado. Todo eso en formaciones que yo, no como médico, yo como licenciado o doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, quiero conocer, porque si a mí me viene, quiero saber qué es lo que puede ocurrir. Fíjate que esto es controvertido. Yo no me quiero meter en el ámbito médico, ¿vale? Pero sí que esto yo creo que va a pasar antes o después. Cuando se habla de equipos interdisciplinares, creo que es un error en la patología. En la patología tiene que haber equipos transdisciplinares. ¿Qué significa transdisciplinar? Significa que yo tengo conocimiento de la parte médica, de la parte nutricional y mucho conocimiento de mi parte de entrenamiento. No me estoy metiendo en la parte médica, pero necesito entender la parte médica para poder hablar contigo. Correcto. Si yo te digo anticiclinas, tú me dices, oye, ¿qué es eso? Yo digo, pues si yo no sé lo que es, no puedo partir en una conversación contigo. Correcto. Sí. Y yo creo que eso que comentas esos puentes que están muy alejados deben estar mucho más cerca porque al final no hay tanta diferencia entre una especialidad y otra. Es decir, al final estamos hablando de lo mismo y tenemos un objetivo común, que es que nuestro paciente, que nuestra persona que tenemos delante esté lo mejor, tenga los mejores servicios posibles. Y eso es... Y eso es importante que también cuando hablemos de un caso clínico entendamos lo que tú me estás contando a mí y lo que yo te estoy contando a ti. Pues mira, te pongo otro ejemplo. Tú imagínate que de repente llegas y yo estoy con una persona y le estoy haciendo, por ejemplo, para que se me vea, un press de banca, ¿no? Y estoy haciendo un press de banca y entonces de repente ves que la persona, yo le estoy diciendo que tiene que llegar a 15 repeticiones y ya hace 10, baja y de repente la gente diría, paro, ¿no? Y yo digo, no pares, vamos a hacer un cluster series. ¿Qué significa un cluster series? Si el médico no lo sabe, dice, pero ¿y este qué está diciendo? Pues a lo mejor un cluster series es, no puedes, para un poco, relaja, yo te cojo la pesa y ahora terminamos de hacer las 5 que nos quedan. Y si hago 3, paro, hago 6, 7 segundos de descanso y vuelvo a hacer otra hasta que llega a las 15, que es donde yo termino la serie. Eso se llama cluster series, ¿vale? Descansos intraserie, en la propia serie. ¿Por qué? Porque mi objetivo es generar un estímulo con 15 repeticiones máximo, ¿vale? Entonces, la persona a lo mejor no puede llegar a las 15 de seguido, pero sí que puede llegar con descansos de 6 segundos. Por lo tanto, cuando el médico ve eso, dice, vale, que esto es algo normal, que se hace, que se estudia y que se ha visto que es un método muy interesante para producir señales en las unidades motoras, es decir, reclutamiento de la unidad motora, ganancias de fuerza. Cuando el paciente con cáncer, uno de los grandes problemas es que pierde mucha fuerza. Correcto. Entonces, bueno, pues es una metodología de entrenamiento que el médico, yo desde mi punto de vista, creo que tiene que conocer. Creo que tiene que querer conocerlo. ¿Lo va a prescribir? ¿Lo va a hacer él? No, lo hago yo, pero él lo conoce. Mira, ya acabo de conocer una cosa nueva. Claro. No sabía. Claro. Pues es que son cosas súper interesantes. No, la verdad que todo esto es ir acercándonos. Obviamente yo creo que nosotros estamos haciendo, cada uno en su parte, ¿no? Estamos haciendo como los primeros pasos para que esto sea algo normal, que dentro, como tú comentabas, en años no sea curioso que un entrenador y un médico tengan que hablar que un doctor en ciencia de la actividad física y del deporte, porque yo siempre he dicho, tú eres el doctor real, tienes un doctorado. Que tengan que hablar o sea, que no sea nada raro que hablen, sino que sea algo día a día. Y que no sea raro que a veces también, fíjate, que reflexionemos y tengamos ideas. Por ejemplo, yo con Adrián o con Mario muchas veces hablamos y decimos, ¿qué ocurriría si el tratamiento de quimio se diera por la tarde, por la mañana y el ejercicio se hiciera justo antes de hacer el tratamiento por la mañana? ¿Influirían los ciclos circadianos? Pues seguro. Claro, entonces,
todas esas preguntas, todas esas hipótesis que nosotros nos hacemos a día de hoy, que muchas veces se pueden llevar a una investigación y otras veces no, pero se pueden testar, probar, porque al final tienes clientes o pacientes que solo pueden hacerlo por la mañana o solo por la tarde y ver respuestas, eso te tiene que hacer generar ideas. Pero si yo solo tengo ideas con mi entorno, se quedan en ideas pequeñas. Correcto, sí, sí, sí. Yo Nunca había pensado en eso, ¿eh? En cómo probablemente afecte los tratamientos al ritmo circadiano, ¿eh? O sea, y obviamente el entrenamiento a eso también. Yo estoy convencido de que tiene que afectar, es decir, incluso el propio ejercicio. Si el ejercicio, o sea, por ejemplo, si un ejercicio de fuerza se recomienda hacer por la tarde porque aumentan los niveles de fuerza, estoy seguro que tú hagas un ejercicio y luego el tratamiento se va a ver afectado. Ahora, que yo esté seguro no significa que sea verdad. Significa que es una hipótesis que no sé si está estudiada o no, que habría que ver, que habría que analizar, pero que habría que tener con médicos. Por ejemplo, pues mira, mi experiencia ha sido esta, pues a lo mejor, ¿por qué no probamos con dosis pequeñitas? Oye, pues a lo mejor, si sabes que no le va a hacer daño, es decir, si tú sabes que el ejercicio no hace daño, es decir, bien planificado, no hace daño, tienes una muestra tuya personal de por la mañana, por la tarde, sabemos que vamos a hacer ejercicio con unas mismas dosis de quimio aproximadamente, dependiendo de la persona. Oye, vamos a ver cómo responde cada persona, y a partir de ahí vamos a hacernos preguntas para avanzar en la ciencia, ¿sabes? Pero sin vosotros no podemos. No, y sin vosotros tampoco. Y sin vosotros tampoco. Pues la verdad que son cosas, mira, me voy con muchas como bombillas que empiezan a salir por ahí como diciendo, joder, cuántas cosas hay que no pensaba, ¿no? Que no pensábamos en el día a día. Y la verdad que es muy interesante. Pues oye, y un placer. Javier, decirte muchas gracias, decirte que hablaremos más. Pero encantado. Las ideas son muy buenas y lo dicho, la verdad que me parece un directo muy interesante. Lo dejaremos grabado en OncoFitCare para que pueda compartir y que no lo ha podido ver. Perfecto. Y agradecerte el tiempo que has estado, que la verdad que me imagino que con todo lo que llevas adelante, tu tiempo es oro y la verdad que te lo agradezco mucho. No, para mí es un placer hablar con vosotros y de verdad, si todo esto ayuda a que tengamos una mejor comunicación, médico, entrenador, médico, paciente, entrenador, de verdad que yo encantado y todas las veces que haga falta. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Y a todos los que están conectados también. Hasta luego. Chao.